en que debemos nosotros estar unánimes, una sola doctrina, un solo enfoque doctrinal, una forma igual de ver las cosas escatológicas. Bienvenidas nuevamente a este momento de reflexión, tanto nuestras amigas como nuestros amigos. Es importante estar en comunión constante, nosotros todos los hermanos, por supuesto nuestras hermanas también incluidas, en esa relación que debe existir a lo ancho y largo de este mundo, todas aquellas personas que estamos empeñados en nuestra salvación. Hoy vamos a hablar acerca de un segundo aspecto que necesitamos conocer para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. En el programa anterior habíamos hablado de la importancia que tiene el proceso de santificación en nuestras vidas y en qué consiste ese proceso de santificación. Hoy vamos a conversar acerca de este otro aspecto que es muy importante. Pero antes, te invito a cerrar tus ojos para pedir la unción del Espíritu Santo para que nos dé el don del discernimiento en este sentido. Oremos. Querido Consolador, Señor, necesitamos el don del discernimiento para que podamos entender tus palabras, para que podamos ser constreñidos y quebrantados sobre la roca eterna cuando estudiamos las Escrituras. Concédenos este don, Señor, conforme a tu bondad y sabiduría. En tu nombre, Señor Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, quiero invitarles a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A partir del versículo 1 encontramos lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La intención en este momento no es ponernos a reflexionar acerca del don de lenguas, no, sino acerca de estas dos palabras que están al comienzo de estos versículos. Estaban todos unánimes juntos, recordando que Jesús había pasado 40 días en la tierra dando los últimos toques a su iglesia. Y finalmente, antes de ascender al cielo, les había dicho a los discípulos que se congregasen allá en el aposento alto para que esperasen la unción del Espíritu Santo, para que esperasen el derramamiento de la lluvia temprana. Así que ellos, haciendo caso al consejo de Jesús, ellos estaban allí reunidos en el aposento alto. No solamente estaban reunidos porque iban a recibir la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, también habían otros aspectos que fungían como obligantes para que ellos estuviesen allí en el aposento alto. Sin embargo, no vamos a explayarnos en esos otros aspectos, sino en el aspecto de la necesidad que ellos tenían de recibir la unción del Espíritu Santo. De manera que para ese momento estaban unánimes y juntos. ¿Estaban unánimes en qué? ¿Juntos en qué? Fíjate que el término unánimes, según el diccionario, nos dice lo siguiente:
dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Eso significa que los discípulos estaban unánimes en criterio, unánimes en necesidad, no en necesidad económica, sino en necesidades espirituales concernientes a recibir ese poder que el Señor Jesús les había prometido para cumplir la misión que tenían por delante. Entonces, dos o más personas que tienen un mismo parecer, un mismo enfoque, un mismo sentido, un mismo sentimiento, un mismo parecer en qué. ¿Qué necesitamos en la actualidad, mis amados? ¿En qué debemos nosotros estar unánimes? Una sola doctrina, un solo enfoque doctrinal, una forma igual de ver las cosas escatológicas, de mirar los tiempos, una sola voluntad que nos impulsa en nuestra santificación y que nos impulsa a pregonar las verdades que nosotros decimos tener y cumplir. Y un mismo sentimiento, todos tenemos un mismo sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento? El sentimiento de ser salvos, la necesidad de ser salvos, el sentimiento de estar quebrantados sobre la roca, compungidos nuestros corazones, humillados sobre la roca, esperando la unción del Espíritu Santo, la lluvia tardía del Espíritu Santo, pero también estaban juntos. Y el diccionario nos dice que juntos significa estar con otra persona a la vez o al mismo tiempo con ella. Tú puedes estar al lado de otra persona, pero no necesariamente estás, como lo menciona acá, junto con ella en pensamiento, junto con esa persona en objetivos, junto con esa persona estar procurando salir adelante en todos los proyectos que se han trazado. En ese caso me hace recordar la relación que tenemos con nuestras esposas. Muchas veces estamos al lado de ella y ella está conversándonos, nos está hablando de ciertas cosas que para ella son importantes y que ella supone que para nosotros también lo son. Sin embargo, en ese momento que está exponiendo todo su informe o todo su sentimiento o todas sus necesidades, nosotros posiblemente nos desconectamos de esa conversación y nuestras esposas se dan cuenta de ello. Y por eso es que muchas veces nos preguntan, ¿qué te dije? En ese instante quedamos perplejos, no sabemos qué contestar porque no queremos herirla por causa de nuestra indiferencia en su conversación. De manera que tú puedes estar al lado de una persona y no estar comulgando con ella en sentimientos. Puedes estar al lado de una persona y no tener su mismo criterio, su mismo objetivo, no. Pero estos discípulos estaban unánimemente juntos. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos tener para este tiempo el mismo criterio, la misma doctrina, el mismo enfoque, el mismo trazo, el mismo sentimiento. Sí, las mismas motivaciones, exactamente las mismas, por encima de nuestras diferencias como personas, porque cada persona es diferente a la otra, pero en estos aspectos no debe haber diferencia. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo crucial donde el mundo debe ser alertado acerca de una verdad que es importante para ellos porque reviste la vida y la muerte, así como para nosotros también. Entonces no podemos estar transmitiendo verdades a medias, no podemos estar transmitiendo mensajes dudosos porque dudoso se emite y dudoso se recibe. Y cuando el mensaje de la salvación
no ha sido emitido verazmente, la sangre de quien la recibe caerá sobre nosotros si es recibida de una manera errada. Sí, y esa persona va a comenzar un camino, entre comillas, con Cristo errado. Y ya nosotros sabemos que en el mundo hay múltiples doctrinas, en el mundo hay múltiples credos, en el mundo hay muchos pareceres y todos ellos dicen que son cristianos y se van a salvar. Nadie se va a salvar de esa manera, amados, creyendo erróneamente. Si eso fuese así, no habría sido necesario que existiese la revelación especial, donde está la verdad. El Señor nos dice, compra la verdad y no la vendas. Compramos la verdad, no verdades a medias, no verdades ambiguas, no verdades sincréticas, no, compramos verdades verdaderas, conforme están escritas aquí. De esa manera nos garantizamos que aquellas personas que reciben la verdad no tendrán en el juicio final justificación de no haberla aceptado. Porque alguien puede decir, yo acepté la verdad que me dijo fulano y viví en esa verdad que me dijo fulano, y el Señor le va a decir, no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si fulano dijo que era cristiano y yo recibí o acepté la verdad que ese cristiano me dijo y viví en esa supuesta verdad, y ahora el Señor Jesús me dice o le va a decir, no te conozco. Por eso es importante, mi amado, estar unánimemente juntos en doctrina, unánimemente juntos en objetivos, en motivaciones, para que en el juicio final no surjan aquellas personas que van a tratar de justificarse por no haber guardado la verdad conforme es en Cristo Jesús. Cuando decimos verdad en Cristo Jesús, nos estamos refiriendo a todas aquellas verdades que están encuadradas en la persona de Cristo, en el concepto de Cristo, en la motivación de Cristo. Y nosotros tenemos que garantizarnos esa situación para que podamos salir ilesos también en el juicio final. Muy bien, ¿qué se necesita para estar unánimes y juntos? Sería otra pregunta interesante. El libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 1 nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿qué necesitamos para consolidar esta situación de unánimes y juntos? Despojarnos de todo peso. ¿Qué significa eso de todo peso? Para que nos despojemos de ello. Debemos despojarnos de las envidias, de los celos, de las iras, de las sospechas, de la codicia, del egoísmo. Debemos despojarnos de esas cosas, recordando que los discípulos, ellos estaban atravesando por ese valle de cuestiones profanas, de cuestiones concupiscentes, peleando entre ellos sin comunicárselo a sus compañeros. Cada uno de ellos estaba peleando dentro de sí mismo. ¿Por qué digo que estaban peleando dentro de sí mismo? Porque ellos querían tener puestos en el supuesto reino terrenal que Cristo iba a instaurar en la tierra. Todos querían el puesto mayor, todos querían ser en ese gobierno el ministro tal o el embajador tal X. Todos querían eso y ellos tenían esa ambición dentro de ellos. Y al tener esa ambición dentro de ellos, cuando digo que peleaban dentro de ellos, es porque al ambicionar el mayor puesto en el gobierno, entonces estaban viendo a sus
a sus compañeros los estaban viendo como personas rivales que posiblemente podían adversarlos a ellos para no alcanzar ese objetivo de ese puesto. Ellos estaban entonces en esa situación de celos, de envidia, de egoísmo, hermanos, y por eso Jesús los llevó a ese momento allí en el aposento donde se instituye el rito de humildad, la cena del Señor. Y Jesús, el Rey de la Gloria, Jesús, el soberano del universo, Jesús tomó una toalla, Jesús tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Como que si fuese un siervo que hubiese sido contratado para que hiciese esa labor en esa cena. Y los discípulos pudieron comprender en ese momento lo indigno que cada uno de ellos era. Pedro también lo entendió y por eso se opuso a que el maestro lavase sus pies. Y Jesús le dijo: si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Señor, entonces lávame todo, báñame completo. No, Pedro, yo tengo que lavarte es tu indignidad, tu egoísmo, tu envidia, tu celo. Sí, tu celo profano. Esas cosas son las que yo tengo que lavarte, Pedro. De las otras cosas, ya tú las entiendes, las has aceptado. Sí, pero estas otras que tú aún conservas dentro de tu corazón, yo tengo que lavarlas. Y tú tienes que darte cuenta que las tienes. Nosotros también en nuestros días tenemos que darnos cuenta de esas indignidades, de esas concupiscencias pequeñas, de esas zorras pequeñas que todavía anidan en nuestro corazón y que nos impiden ver en nuestro hermano espiritual un compañero de lucha y no verlo como un rival. Sí, eso era lo que el Señor Jesús quería que sus discípulos entendieran y que nosotros debemos entender en nuestros días. Me llama mucho la atención que en muchos lugares, cuando estamos haciendo ese rito de humildad, ese rito de humillación ante nuestro hermano y ante Cristo mismo y ante nosotros mismos, nos estamos humillando porque tenemos que subyugar a ese hombre carnal que no desea que el hombre espiritual gobierne nuestro ser. Y entonces yo le lavo los pies es a aquella persona que yo veo que puede ser encumbrado, o aquella persona que me puede merecer un favor, o a quien le debo un favor, o X. A esa persona es que me dirijo para hacer eso. Hermanos, si nosotros continuamos en esa forma de actuar, nosotros no estamos cumpliendo con el rito de humildad como el Señor Jesús lo estableció, con el objetivo para el cual Él lo estableció. Nosotros no nos estamos humillando delante ninguno, ni delante de Cristo tampoco. Seguimos teniendo en nuestros corazones el egoísmo, la envidia, el celo, la ambición, todas esas cosas que impiden que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y nos sigue diciendo acá el apóstol en el libro de Hebreos: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De manera, mis amados, que no hemos resistido hasta la sangre. Cuando dice ahí resistido hasta la sangre, significa que nosotros no nos hemos depuesto esas cuestiones, esos aspectos concupiscentes que aún nos gobiernan.
¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entramos en esa disciplina, nosotros sufrimos. Toda disciplina causa dolor. Eso es como los niños cuando queremos que aprendan a cepillarse los dientes y ellos sienten que la cerda del cepillo les maltrata sus encías. No están acostumbrados a eso, pero nosotros le insistimos y le limpiamos sus dienticos con ese cepillo hasta que ellos aprenden, hasta que esa cerda deja de lastimarlos y entonces aceptan la disciplina y la practican, empiezan a practicarla voluntariamente. Así es la disciplina que nos conduce a la patria celestial. Al comienzo nos resistimos a ella, al comienzo nos duele porque la disciplina causa dolor, hasta que finalmente la aprendemos y ya para nosotros, los adultos, resulta difícil irnos al descanso nocturno sin habernos hecho la limpieza bucal, la higiene bucal. Asimismo, son las cosas de nuestro Dios. Una vez que hemos entrado en ese proceso de santificación, para nosotros resulta imposible no vivir en ese proceso. Cuando sucede algo que nos hace desviarnos del sendero de la santificación, hay algo en nosotros que se resiste ahora a mantenerse en rebelión, sino que la voz del Espíritu Santo habla en nuestras mentes y nos impele a que regresemos al sendero, y esa voz está constante allí en nuestra mente, hasta que finalmente los que hacemos el caso a la voz del Espíritu Santo regresamos al sendero y experimentamos paz, mi amado. Experimentamos paz cuando vivimos en ese trazo de la santificación. Cuando no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, nos mantenemos en esa rebelión. Mis amados, la experiencia es de sufrimiento, la experiencia es de acusación en nuestra conciencia. Sí, es mejor vivir en el trazo del Espíritu Santo para que experimentemos gozo, paz y esperanza. Muy bien, quiero compartir también con ustedes el versículo 16 que nos habla Pablo en el libro de Hebreos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Finalmente, Esaú lloró amargamente porque la primogenitura no le fue concedida. Pero él lloraba, no era por la bendición que acompañaba a ese don de la primogenitura, la bendición que tenía que ver con ser el patriarca de donde provendría el Mesías, de donde provendría la confirmación del pacto. Él no lloraba por eso, pero Jacob sí lloraba por eso. Eso era lo que él deseaba más que todas las cosas. Él no quería la hacienda, él no quería los trabajadores, él no quería los animales, él no quería nada que perteneciera a la hacienda del padre. Él lo que quería era ser el patriarca de donde provendría el Mesías. Eso era su mayor ambición. El problema de Jacob fue que no esperó que Dios cumpliera su promesa decretada sobre él en el momento de nacer, sino que él, haciendo caso a su madre, se confabuló con ella para acelerar esa bendición sobre él. Y ya sabemos que su vida fue una vida de sufrimiento hasta que pudo encontrar la paz aquella noche en que luchó con Cristo y venció. Ese día Jacob experimentó la paz por primera vez durante muchos años. No te soltaré si no me bendices. Es decir, no era una exigencia de Jacob. Jacob lo que estaba tratando de decir o dijo: dame la paz que necesito. Perdóname por haber transgredido
la ley, haber transgredido tus palabras, no haberte esperado. Necesito que tú me asegures que has perdonado mi pecado. Eso era lo que decía Jacob. Y entonces el Señor le dio la esperanza, le transfirió su pecado. Y ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Ese día Jacob experimentó paz en su corazón por primera vez durante muchos años. Pero Esaú permaneció toda su vida con la amargura en su corazón, con el odio hacia el pacto, con el odio hacia el Mesías, con el odio hacia su hermano, y se erigió como una nación rebelde contra Dios, rebelde abierto contra Dios, hasta que finalmente la nación de Esaú fue destruida. No por Dios, fue destruida por él mismo, por su accionar. Dios solamente aplicó la justicia que va a aplicar en los próximos años al mundo rebelde. La justicia de Dios, por amor, porque el cosmos necesita ser liberado de una mancha pecaminosa que está en el cosmos, en el universo, y esa mancha somos nosotros, es este planeta. Debe acabar este sistema de cosas que son absurdas en el cual nosotros vivimos, y se va a aplicar la justicia divina. Bien, mis amados, recordándoles pues que el libro de Apocalipsis 18, en el versículo 4, el Espíritu Santo nos dice así: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mi amado, ya no podemos seguir haciendo planes en Babilonia. Debemos prepararnos para los acontecimientos que están ya en el umbral de la puerta. Cristo se aproxima. Debemos vencer todo obstáculo concupiscente en nosotros. Debemos buscar la unidad con aquellos que piensan igual que nosotros. Unirnos con aquellos que tienen el mismo sentir de nosotros, que están dispuestos a entregar sus vidas igual que nosotros, que están dispuestos a entregar sus bienes y todos sus dones igual que nosotros, en función del fuerte pregón para que Cristo venga pronto. Sí, mi amado. Y déjame decirte que ese evento está a las puertas. Estamos esperando que la lluvia tardía descienda sobre nosotros con todo su poder para que completemos esta obra. Para que eso sea una realidad en nuestras vidas, oremos, cerremos nuestros ojos y pidamos al Espíritu Santo esa gracia. Oremos. Querido Consolador, necesitamos la unción doble, Señor, que tú le diste a Eliseo para completar la obra de la santificación en nuestras vidas y la obra de la transmisión de la información salvífica a toda aquella persona que nos rodea, hasta en los confines de la tierra, Señor, como fueron las palabras de nuestro Salvador. Confirma pues sus palabras en nuestras vidas. Concédenos la unción que necesitamos. Purifica nuestras mentes, purifica nuestros corazones. Señor, por favor, glorifícate sobre nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, suplicamos estas bendiciones. Amén.